Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro bendito país. Y como siempre, un beso especial para mi hijo, para mis nietos y mi nuera también, que están en México, en el Distrito Federal. Como siempre, con la alegría de compartir el proyecto político del general don Juan Domingo Perón con todos ustedes, y siempre en camino hacia la Escuela Superior Peronista. Vamos a tratar hoy el tema 4 de ese plan de estudios que hace referencia a la teoría, las formas y las técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y la primera materia de esta cuarta sección es organización peronista, que ya hemos visto. Hemos tenido sobre la misma 5 encuentros, algunos preliminares y otros, como el anterior, referido a los fundamentos de la organización, donde hablamos de su importancia, de su necesidad y del encuadramiento orgánico que habla el general, referido específicamente a la formación especial que deberían tener los auxiliares de la conducción para una tarea determinada. Un poco lo que dice él desde el punto de vista militar: formar los oficiales, los suboficiales y los sargentos para la tarea que en lo militar es una y en lo político es otra. Le llama encuadramiento orgánico a la preparación especial que deberían tener los auxiliares de la conducción. Y como siempre, uno humildemente considera que esta organización propuesta por Perón es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Seguimos entonces con los fundamentos de la organización en la segunda parte. Y vamos a ver hoy la organización y el progreso. Y este texto, el 1.6, porque estamos acá en el capítulo primero de lo que vamos a desarrollar en organización peronista, tomando como base el trabajo de apuntes de organización peronista del año 1954 de la Escuela Superior, que ustedes pueden encontrar completo en mi página web peronistaquinerista.com. Ahí están, les puse el plan, mejor dicho, el libro de organización que se utilizó en la Escuela Superior Peronista. Les puse el libro correspondiente a apunte de organización peronista, y también un trabajo que hice yo sobre el tema, específicamente hablando de las características de la organización espiritual y de la organización material. Lo que vamos a ver en este apartado 6 del capítulo 1, la organización y el progreso, es extraído del libro de organización de la Escuela Superior Peronista. Y como siempre, se refiere exclusivamente a textos del general sobre el tema propuesto. Y el general dice lo siguiente: la organización es sin duda el imperativo más importante de estos tiempos. No hay nada sin organización. Yo me permito compartir con ustedes todas estas reflexiones para contribuir con ustedes al análisis de la realidad que estamos viviendo y por qué estamos viviendo en una determinada realidad, y ver también honesta y sinceramente la distancia que tenemos entre lo que nos han transmitido, lo que hemos recibido, las enseñanzas políticas que hemos recibido nosotros, y las enseñanzas
del general Perón. La distancia abismal, por lo menos en mi humilde opinión, la distancia abismal que he podido descubrir yo desde que en el año 2011 me puse a estudiar estas cosas, la distancia abismal entre lo que Perón proponía y lo que, no digo lo que practicamos, sino primero lo que sabemos. Y una de las primeras cosas que nos dice acá el general, hablando de la organización y el progreso, nos dice, no hay nada sin organización. Y yo quisiera que todos nos reflexionemos qué enseñanzas hemos recibido cada uno de nosotros en la organización donde estemos para poder suplir, o mejor dicho, cumplir esta afirmación de Perón. No hay nada sin organización, porque la organización marca el grado de adelanto de los países que marchan a la vanguardia de la civilización. La relación entre la organización y el progreso. Hay un principio según el cual lo único que vence al número es la organización. Y en el otro lado dice que también es lo único que ha vencido a la muerte, la organización. Los estudios sobre organización y su enseñanza. La organización para Perón es una ciencia. No se organiza así nomás. Hay que aprender a organizar primero, compañeras y compañeros. Por esto, o sea, no porque yo haya aprendido algo antes y quiera enseñarles yo a ustedes, no. Lo único que yo he hecho hasta ahora y voy a seguir haciendo es compartir con ustedes las enseñanzas del general Perón, que en mi humilde opinión están demasiado olvidadas, y hemos pasado demasiado tiempo ignorándolas. La organización es una ciencia, no se organiza así nomás, compañeros y compañeros. Hay que aprender a organizar primero, nos dice el general. La organización es una ciencia que hoy se estudia en todas partes y en todas las etapas de la instrucción de los pueblos. Tengamos en cuenta que acá Perón está hablando en 1947. Seguramente el nivel de aprendizaje en las universidades de aquella época por ahí era inferior a las de hoy, que con el avance de las empresas nacionales y multinacionales, seguramente por ahí esta afirmación del general habría que amainarla un poco, pero yo me refiero, y yo creo que también el general se refiere acá, no a la organización de una empresa, a la organización, incluso a la organización del Estado, sino a la organización política. Alguno de ustedes conoce, y si conoce, por favor, le pediría que me lo ponga o sea, porque pueden escribir ahí ustedes y mandar algún mensaje por escrito. Si alguno conoce alguna universidad en la República Argentina o algún instituto oficial, no de alguna organización o agrupación, sino de alguna universidad que enseñe organización política, le pido que me lo, en el sentido de cómo se organiza, cómo debe organizarse el hombre para la acción política, etcétera, etcétera, me gustaría saberlo. En el mundo en general no se ha estudiado mayormente esta conducción, porque los hombres y mujeres encargados de realizarla, en su mayoría, no apuntaron a ser grandes conductores desde muchachos. Está hablando el general. Apuntaron a todas las demás inclinaciones más o menos convenientes para ganarse la vida o para triunfar en la vida. Pero pocos se han dedicado a profundizar lo que es la conducción, pensando a los 15 años como él, que a los 50 ellos serían conductores. De manera que poca gente se ha dedicado en el mundo a estudiar profundamente lo que es la técnica de la conducción política, según el general Perón. El país tiene un grave defecto, la falta de estudios de organización.
El estudio de organización existe en todas las escuelas europeas. La única escuela que estudia organización es la Escuela Superior de Guerra, especialmente organización militar, pero en el país no hay ningún otro instituto superior en que se estudie organización, lo que resulta curioso. Y esto lo dice en 1944. Y nosotros teníamos estos textos, tanto el de la Escuela Superior Peronista como apunte de organización peronista, en la Escuela Superior Peronista, y desde ese momento, desde 1955, la Escuela Superior Peronista no enseña más al conjunto, no existe, por lo tanto, no transmite al conjunto del movimiento nacional este tipo de enseñanza. Esa es la única verdad, es la realidad, compañeras y compañeros, y por eso insisto tanto en que algunos que me están escuchando, que veo que tienen mucho más poder que yo o influencia sobre los que tienen capacidad de decisión, recuérdenles que necesitamos imperiosamente recuperar la Escuela Superior Peronista, no para estudiar marketing, como hacen algunos, sino para estudiar todas las materias que correspondían o que se dictaban en esa escuela. La primera, conducción política; la segunda, historia del peronismo de Evita; la tercera, todo lo referente a la doctrina peronista, filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista, política peronista. Y después en la cuarta sección, que es la que estamos viendo, organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo. Todos libros de 12 capítulos cada uno, de 200 a 250 páginas. Eso no, lo deberíamos recuperar, por lo menos en mi humilde opinión, y cada vez que puedo lo recuerdo. No hay una sola escuela del país donde se estudie organización, y ese es el anacronismo más extraordinario, porque este es un país nuevo que debe organizarlo todo, y a nadie se le ha ocurrido que hay que estudiar profundamente las leyes de la organización que vamos a ver hoy, que es necesario que en todas las escuelas figure esta materia como ciencia pura, en todas las escuelas del país, proponía el general, para discriminar sus grandes principios y luego establecer la aplicación de los mismos. Los países nuevos que desprecian eso andan como nosotros, sometidos a una anarquía integral del punto de vista social, político y económico. No lo digo yo, lo dice el general don Juan Domingo Perón, el estratega y el conductor más grande que hemos tenido en nuestra historia. Los países nuevos que desprecian eso andan como nosotros, sometidos a una anarquía integral del punto de vista social, político y económico, y hoy peor todavía, estamos en manos de estos cipayos y vendepatria que nos están gobernando, compañeras y compañeros. La realidad es la única verdad. Otro texto del general Perón. Recuerdo que cuando fui a Italia en 1938, se daban algunos cursos, diremos, de cultura general. Yo fui a esos cursos y me encontré con que organización era una materia que se estudiaba con un coeficiente de 2:1 sobre cualquiera de las otras. Me llamó la atención y pregunté al jefe de los cursos por qué se daba tanta organización. Y me contestó: ¿no ve que estamos cambiando el método en este país y por lo tanto debemos enseñar a organizar para cambiar esto? Cuando volví a mi país pensé, hace unos 150 años que nosotros estamos organizando y no hemos organizado nada. Compañeras y compañeros, la verdad que estas afirmaciones del general nos llaman urgentemente la atención sobre la importancia de estos temas. Tenemos que convencernos, sigue el general,
de que hay que empezar a estudiar organización, porque en nuestro país nunca nadie ha estudiado eso y creo que si alguno lo hace, llama organización al derecho administrativo, que es una cosa totalmente distinta. Otro tema. La organización es una ciencia cuyo estudio debe alentar nuestro país. Nosotros también, compañeras y compañeros, en cada una de las agrupaciones donde estemos, alentemos, por favor, estas cosas. Este es el momento oportuno para que los hombres y mujeres jóvenes cursen los estudios necesarios, no solamente para convertirse en técnicos, sino en conductores de las organizaciones industriales. En este caso estaba hablando de las industriales. Tenemos que formar hombres y mujeres capaces de decir y hombres y mujeres capaces de hacer. Y en este caso se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres y mujeres capaces de hacer, porque en este país hasta ahora hemos formado más que hombres y hemos formado más que hombres y mujeres capaces de decir. Hemos formado solamente, diría ahí, ¿no? Hombres y mujeres capaces de decir. Formar hombres y mujeres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres y mujeres de acción, para lo cual evidentemente necesitamos saber organizar, para realizar una acción organizada, no espasmódica ni desorganizada. Otro tema del general. Debe utilizarse un método lo suficientemente activo como para que los hombres y las mujeres se capaciten para obrar, para que pongan en juego su actividad, pero a que la pongan en forma criteriosa. Siempre el general habla del criterio, esa capacidad para tomar una determinada decisión, emitir un juicio, realizar un raciocinio sobre una realidad, pero que la pongan en forma criteriosa, en forma capaz de llegar a conclusiones constructivas y que a la vez tengan la fuerza motriz suficiente para realizarla. Porque lo sublime de la solución, como lo sublime de los principios, como lo sublime de las virtudes, no está en la enunciación, sino en la práctica de esas virtudes y de esos principios. Lo que nosotros queremos no es formar hombres y mujeres que sepan enunciar bien en tales cuestiones, sino hombres y mujeres que cumplan esos principios, que tengan esas ideas y que posean esas virtudes, para aplicarlas lógicamente en nuestra organización política. No queremos formar hombres y mujeres que sepan hablar de conducción, sino que sean capaces de tomar una resolución y de ejecutarla. Sean capaces de tomar una resolución y de ejecutarla. Y vamos a ver ahora, este tema sí es de apuntes de organización peronista, y como van a ver ustedes la diferencia que hay entre uno y otro. Apuntes está hecho en una forma, diríamos, lógica, como puede haber sido hecho cualquier libro de texto, diríamos. En cambio, organización peronista de la escuela superior son solo textos de Perón, como hemos escuchado recién. Y en apuntes se habla de la evolución de la organización. Las organizaciones más perfectas son aquellas que sirven mejor al hombre y a la mujer. Como dice Perón, organizar es crear la herramienta que se necesita para hacer cualquier cosa, pero una herramienta que le sirva al hombre y a la mujer. En consecuencia, toda estructura, o sea, toda organización, puesto que es un instrumento de trabajo, debe adecuarse a las aptitudes, capacidades y disposiciones de los hombres y mujeres que habrán de utilizarla. O sea, ese instrumento de que habla el general debe tener la característica de que lo pueda usar
las personas para quienes están destinadas. Lo leo de nuevo. En consecuencia, toda estructura, puesto que es un instrumento de trabajo, o sea, toda organización como es un instrumento de trabajo, debe adecuarse a las aptitudes, capacidades y disposiciones de los hombres y mujeres que habrán de utilizarlo. Como todos los instrumentos, la organización es siempre un instrumento que utiliza el hombre o la mujer, es el fruto de los conocimientos que se han acumulado en una época determinada. Todas las ciencias son fruto de eso. Conocimientos que permitieron perfeccionarlos de acuerdo con una técnica cada vez más evolucionada. Y ahora, modernamente, con los avances tecnológicos, mucho más. Según los métodos que el hombre o la mujer ha utilizado a través de los siglos para organizar, distinguimos tres etapas bien definidas que sintetizamos de la siguiente manera. La primera etapa empírica e intuitiva, hablando en grandes trazos, en grandísimos trazos, que yo lo comparto con ustedes como para tener una idea general de la cosa. Durante los primeros siglos de nuestra civilización occidental, el hombre y la mujer limitan sus conocimientos al ámbito del mundo que los rodea, o sea, a la naturaleza. En ese conocimiento del mundo rudimentario e intuitivo de los primeros tiempos, perfeccionado a través de los siglos del individualismo espiritualista, hasta alcanzar un alto grado de veracidad, tenía una característica específica. Partía siempre de los hechos intuidos u observados por el hombre o la mujer a su alrededor y por la comparación de esos hechos. Como si la organización lograda fuera fruto exclusivamente de la observación directa. Descubría semejanzas, identidades, normas comunes que le permitían establecer relaciones entre los fenómenos y a través de ellas comprender el orden de todo lo creado. De todo lo creado. Las organizaciones que crea el hombre o la mujer, a su vez, en este periodo se caracterizan por utilizar técnicas, métodos de tipo empírico que se traducen en organismos, o sea, organizaciones hechos a imagen y semejanza del orden natural, esto es, del ordenamiento impuesto por el sumo hacedor a la naturaleza. Las comunidades, por ejemplo, se organizan en familias y tribus, luego en comunas, para satisfacer las necesidades primarias del hombre o la mujer como ser social. La idea de patria, el sentimiento de la nacionalidad, tal como lo entendemos modernamente, no existían en aquellas comunidades que luchaban exclusivamente por la subsistencia. Análogamente, es primaria la organización del trabajo individual de artesanos en pequeñas escalas para satisfacer solamente las necesidades de aquellos pequeños grupos sociales, de aquellos pequeños grupos sociales. Una segunda etapa, hablando en términos muy, muy amplios, es la etapa racional o científica. La transformación que se produce en el mundo con motivo de la revolución del individualismo liberal y materialista que culmina a fines del siglo XVIII, modifica también la actitud del hombre y la mujer frente a la naturaleza. Y miren, préstenle atención a esta reflexión de los primeros peronistas. Exagera aquel, o sea, el hombre, el poder de su razón, y al considerarlo ilimitado, o sea, la capacidad del hombre de conocer la considera ilimitada, subordina a ella todo el orden natural. O sea, cosa que Perón va a rechazar de plano. Para Perón, primero es la realidad, el orden cósmico. Por eso va a tomar, por ejemplo, como modelo de organización al ser humano como tal, ya lo vamos a ir viendo. En cambio, estos científicos, bueno, llamémosle científicos, consideraban
en primer lugar y como fundamental lo que ellos creían que debían ser las cosas. Por lo tanto, esos científicos abandonan a Dios para creer en sí mismo e interpreta el ordenamiento divino, la naturaleza, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente la razón humana puede implantar un principio de orden. Esto es lo primero que hace el liberalismo como para poder acomodar la realidad, diríamos, a su conveniencia. Por lo menos esta es mi humilde opinión, que es lo que están haciendo ahora a través de los medios masivos de comunicación, incluso inventando realidades que no existen. O sea, abandonan la realidad, las cosas como son, y lo consideran como algo inorgánico. Eso no existe, eso no tiene importancia, es algo desordenado. Lo que vale es solamente la razón humana que puede implantar un orden en las cosas. Por supuesto que estamos hablando de interpretaciones científicas o opinables. En el mundo liberal de estos 2 últimos siglos, las organizaciones dejan de reflejar ingenuamente el orden de la naturaleza para utilizar métodos puramente racionales o científicos puramente deductivos. En la organización del trabajo, la habilidad manual fue reemplazada por la máquina, la industria privada de los artesanos por los grandes establecimientos fabriles de producción mecanizada. Aparecen en la sociedad la desocupación y el proletariado frente al capitalismo que rápidamente se hace internacional. En la organización de la sociedad aparecen las clases en lucha y las naciones políticamente independientes quedan reducidas a la condición de colonias con el nacimiento de los imperialismos. Y un poco lo que yo quería expresar antes es que esta forma de pensar y de estructurar la ciencia fue el instrumento que utilizaron los imperialismos para establecernos en condición de colonias y para el nacimiento de los imperialismos. De este modo, las organizaciones dejan de servir al hombre para servir al capital. Un tema centralísimo. De este modo, las organizaciones dejan de servir al hombre, como dice el peronismo. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada. Todo deberíamos hacerlo para el hombre, y acá los que hoy nos gobiernan, todo lo hacen para ganar dinero y para los negocios o negociados. Más, un compañero me decía el otro día, yo le decía, vienen acá para ganar plata a costilla del pueblo y para hacer negocios. Me dicen, no, para ser negociados. Y creo que tenía razón. De este modo, las organizaciones dejan de servir al hombre para servir al capital. El hombre es parte de la máquina o, en el mejor de los casos, su engranaje. Se inicia un proceso de deshumanización que subordina al hombre, el cual deja de ser un fin en sí, como es para el peronismo, un fin en sí, para transformarse en un medio al servicio del capital, al servicio ahora de los bancos y las financieras también. La aparición de todas las formas de colectivismo, o sea, comunista o nazista, si bien introducen nuevos objetivos y formas distintas de explotación del hombre, no traen como consecuencia, en cambio, en los métodos utilizados para organizar. Las técnicas de explotación siguen siendo racionales, científicas y carentes
de un objetivo humano. Y yo creo, honesta y sinceramente, invito a los compañeros a la reflexión sobre estos temas. Yo creo que este es uno de los temas centrales que deberíamos tener en cuenta. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano, es el punto de partida y de llegada, el principio y fin de todo lo que hacemos. Cosa que no sucede en ninguno de los otros proyectos políticos que por lo menos yo conozco a nivel mundial, digo en forma general. Estamos hablando del liberalismo y de los colectivismos. La tercera etapa, humanista o justicialista. La revolución peronista, estamos hablando de la revolución peronista, inicia una nueva etapa en la historia de la cultura que se refleja también en la evolución de la organización. Yo coincido totalmente en esta expresión de revolución peronista, que inicia una nueva etapa en la historia de la cultura que se refleja también en la evolución de la organización. Esta revolución es poner al hombre, al ser humano, al hombre, a la mujer, al ser humano como centro de absolutamente todo. El hombre y la mujer vuelve a ser un fin y la organización a estar a su servicio. El hombre y la mujer del justicialismo integral, el hombre integral, la mujer integral, materia y espíritu, se realiza en la comunidad, no aislado, como nos plantea el liberalismo, o subsumidos por el Estado, como nos plantean en general todos los colectivismos. El hombre y la mujer del justicialismo integral, el hombre y la mujer integrales, materia y espíritu, se realizan en la comunidad, es decir, posee bienes individuales, pero siempre en función social. La nueva organización peronista utiliza los adelantos técnicos de la etapa anterior, pero los pone al servicio del hombre y de la mujer, poniéndolos al servicio del bienestar social. La justicia social transforma la organización del trabajo, dignificándolo y humanizando el capital. El trabajo adquiere nueva jerarquía como un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume, y como un derecho que crea la dignidad del hombre y de la mujer. Un derecho que crea la dignidad del hombre y de la mujer. La sociedad abandona la lucha de clases, superándola por la colaboración del capital y el trabajo, que juntos fundan la felicidad del pueblo en la comunidad organizada. Por primera vez, la organización sirve al hombre y a la mujer sirviendo a la comunidad. La comunidad ayuda al individuo y el individuo coopera en la realización de la comunidad. Y sus métodos dejan de ser fríamente racionales y científicos para transformarse en técnicas humanizadas propias del grupo de las ciencias sociales. Esta descripción de la organización peronista me parece fundamental. Y vamos a empezar a ver ahora, compañeras y compañeros, una serie de elementos correspondientes a los principios, las condiciones, los componentes, los medios, las formas, las etapas y la finalidad de toda organización. O sea, estamos hablando en términos generales, en este primer capítulo introductorio, de todos estos elementos que los vamos a ir viendo, pero hoy vamos a ver solamente los principios de la organización. Vamos a ver este primer punto porque los principios son sumamente importantes. Los principios fundamentales de la organización son la objetividad, la simplicidad, la estabilidad y la perfectibilidad. O sea que toda organización debe ser objetiva, simple,
estable y perfectible. Y Perón nos dice, y hay que crearla siguiendo varios principios inmutables que rigen el arte de la organización. Ahora, yo estuve analizando, no soy un experto en una organización, no soy un técnico en una organización, pero hace tiempo que vengo analizando este tema, sobre todo desde el punto de vista del peronismo, y en el único que he visto esta división, diríamos, de los principios de la organización es en Perón. Si ustedes conocen algún otro ámbito, algún otro lugar, alguna otra, de dónde provienen estos principios, de dónde surgen, de dónde salen, fuera del ámbito de el pensamiento de Perón, yo le pediría que me lo transmitan, por favor, porque realmente lo quiero saber. Y hay que crearla siguiendo varios principios inmutables que rigen el arte de la organización. Los 4 principios que he mencionado en organización se llaman: primero, el principio de la objetividad; segundo, el de la simplicidad; tercero, el de la perfectibilidad orgánica. En Perón, cuando se habla de orgánico, es organizado, porque toma como ejemplo, como les dije antes, al organismo humano, cuya perfección organizativa es supina o elevadísima. Y cuarto, el de la estabilidad orgánica, el de la estabilidad orgánica. Y vamos a ver cada uno de estos principios. ¿Qué significan cada uno de estos principios? La objetividad o finalidad. Este es un principio de suma importancia. Y entender esto es de capitalísima importancia dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque la objetividad nos indica la finalidad, y toda organización que no tenga una finalidad específica no es organización. Dicho de otra manera, la finalidad es la que determina a toda organización. Una organización que no tenga finalidad deja de ser tal. Y Perón nos dice lo siguiente: el de la objetividad es aquel que nos impulsa cuando realizamos cualquier obra orgánica, o sea, cualquier obra organizada, a ser un instrumento para ser empleado con un fin determinado, es decir, nos sirve para encarar la solución del problema orgánico por su objetivo o por su finalidad. La objetividad representa entonces la finalidad de la organización. Vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir en síntesis. O sea, ¿para qué se hace la organización? Y eso determina la organización. Si no hay finalidad, no hay organización. Y en última instancia, la importancia de esto, vamos a ver, porque Perón nos dice, por ejemplo, que en el peronismo, que es una organización política, la finalidad suprema está en la definición de doctrina peronista. La finalidad suprema del peronismo es trabajar o conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Mira la importancia que tiene esto. La finalidad suprema del peronismo está dada por la objetividad, o sea, por este principio de la finalidad. Y Perón lo establece con absoluta claridad. Y además de decir finalidad, dice finalidad suprema, cuando habla de la definición de doctrina peronista. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. En la organización hay un principio que es inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, vale decir que deben regirse por la finalidad que cumplen. Hay que organizar para una finalidad. Que sea objetiva, vale decir que esté organizada con una finalidad específica y que sirva para cada especialidad.
porque a menudo la gente quiere organizar una cosa que sirva para dos, como el sofá cama, dice el general, donde uno se sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad. Vale decir que la segunda regla de la organización es la objetividad. La segunda, no, acá pusimos primera, la pusimos general. En la organización hay un principio que es inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, es decir, deben referirse a la finalidad que cumplen. Y en general, siempre que Perón habla de objetivos, de objeto y objetivo lo toman en sentido militar, porque objeto en el sentido militar es el punto del blanco para el tiro al blanco y también es el punto a tomar, diríamos, en una operación militar. Hay que tomar aquella colina. Ese es, diríamos, el objeto, que Perón lo toma, diríamos, como objetivo, como misión a cumplir, como finalidad. En la organización hay un principio que es inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, es decir, deben referirse a la finalidad que cumplen ante los miembros del Consejo Federal. No hay que crearla como a uno se le ocurra, hablando de la organización desde ya, como pasa a menudo en la administración pública cuando uno tiene un buen amigo que le dice, no te preocupes, yo te voy a organizar, vas a ver lo que te voy a organizar, vas a ver lo que voy a organizar para vos. No se organiza para los hombres o las mujeres, se organiza para una función a cumplir por un organismo, o sea, una organización. El hombre, la mujer viene después, y a lo mejor lo echa a perder, dice, pero... Es decir, no se puede delinquir contra las reglas de la organización. No se puede delinquir contra las reglas de la organización. Qué sabio que era este hombre, Dios santo. Toda organización tiene su parte cruenta que impone sacrificios y algunas veces supresión de personas. Repito de nuevo. Toda organización tiene su parte cruenta, que impone sacrificios y algunas veces supresión de personas, porque hay que cumplir una determinada finalidad. Otra característica de la organización. El segundo principio es la simplicidad. Y con un texto de general. Las organizaciones han de ser siempre simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser realizables. La simplicidad representa sencillez, claridad, en síntesis, unidad e identidad, que ya vamos a ver qué significan esas dos cosas. Un pensamiento simple, una estructura o una acción simple. Lo son cuando elementalmente representan una unidad perfectamente definible en la diversidad de los otros pensamientos, estructuras o acciones. Es simple también un proceso cuando es fácilmente identificable, cuando posee identidad, características propias. Resumiendo, la simplicidad significa sencillez, claridad y precisión que constituyen los factores fundamentales de la unidad y de la identidad. Y ahora algunos textos que confirman estos del general Perón. Vamos a ver qué nos dice el general. Primero, que sea una organización simple, que no sea complicada, porque si no, no se puede manejar. Por eso, la primera regla de la organización es la simplicidad. Los beneficios de la organización están en razón directa de su simplicidad estructural y funcional. Estructural se refiere, por ejemplo, hablando del cuerpo humano, a la constitución física, nuestros pies, nuestro cuerpo, lo que se ve como cuerpo. Y lo funcional, él se refiere siempre a un cuerpo funcionando, a tener un ojo, pero un ojo que vea, tener oídos, pero oídos que escuchen, tener un
un sistema sanguíneo, pero que esté en funcionamiento, tener un corazón que ande, a eso se refiere. Por eso la primera regla es los beneficios de la organización están en razón directa de su simplicidad estructural y funcional. Vale decir, realizar esa función con los menores organismos posibles, ya que si son muy numerosos se produce una obstrucción natural que trae siempre el concepto de esa excesiva burocracia de los hombres o las mujeres andan estorbándose, nos dice el general. ¿Cuántas veces pasa en algunos ámbitos esto, no? En esto pasa como en todos los trabajos. Para hacer un pozo de 1 metro cuadrado hay que poner un hombre. Si ponemos 2, se estorban y no pueden cavar. Qué hermoso ejemplo. Lo mismo pasa con esto. Si ponemos muchos, se estorbarán físicamente o materialmente, pero si se estorbaran desde otro punto de vista, es porque siempre alguno crea dificultades al otro que realiza y así se va anulando el trabajo. Este ya es otro tema. Si ponemos muchos, se estorbarán físicamente o materialmente, pero si se estorbaran desde otro punto de vista, es porque siempre alguno crea dificultades al otro que realiza y así se va anulando el trabajo. Porque algunos que no hacen nada o hacen poco, estorban el trabajo de los que hacen mucho. De manera que es necesario que esa organización tenga un amplio sentido de simplicidad. Con el menor organismo hay que realizar la labor. Con el menor organismo, con la menor organización posible. Y vamos a otro tema, la estabilidad, que no se cambie todos los días, que sea estable. El tercer principio de la organización a la cual nosotros queremos ajustarnos es el de la estabilidad. Generalmente las organizaciones suelen fracasar por falta de estabilidad. Eso de que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Hay gente que por evolucionismo permanente y sistemático terminan por estar empezando todos los días una cosa. Sí, sucede esto, claro. La estabilidad en una organización supone cierto grado de conservación de las estructuras, ya que permanentemente las situaciones de espacio y de tiempo pueden variar y toda aquella organización que no se adapte a nuevas condiciones, que no evolucionase, envejeciera y estaría llamada a ser anacrónica e inoperante. Envejecería, no envejeciera, envejecería y estaría llamada a ser anacrónica e inoperante. Es preciso lograr una organización que sea estable, pero que en su estabilidad admita la previsión, claro. Admita lo que vamos a ver a continuación, que es la perfectibilidad. Y vamos a ver algunos textos. Me olvidé de decirle que estos textos que pongo después del análisis que se hace de estos principios, los saqué también de Organización Peronista de la Escuela Superior Peronista. La tercera es la estabilidad orgánica, nos dice el general. Es decir, que se organice definitivamente y no se cambie todos los días, porque si no, se conduce a la desorganización. La estabilidad se consigue cuando formas orgánicas que se prolongan, creando formas orgánicas que se prolongan en el tiempo. El apresurarse constituye un factor negativo para la organización. Otro tema. A mayor tiempo, mejor organización. A menor tiempo, peor organización. Quiere decir que la organización se va perfeccionando con el tiempo. Por eso es necesario un grado de estabilidad. Pero si esa estabilidad es demasiado prolongada, se anticúa, pierde el cuarto valor, que es el siguiente, la perfectibilidad. El cuarto principio de toda organización es la perfectibilidad.
Para salvar los organismos, o sea, las organizaciones, hay que someterlos a la perfectibilidad orgánica, que es evolución, manteniendo un perfecto equilibrio entre lo estable de una organización y lo evolutivo de una perfectibilidad orgánica, ¿eh? O sea, una perfectibilidad propia de toda organización. Aparecería cierto grado de antagonismo entre la estabilidad de organización y su perfectibilidad. Los que se anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad pierden, según el general, la perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución, es decir, la perfectibilidad es la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Y para que esto suceda, tenemos que estudiar, compañeras y compañeros, estas características de la organización. Como todo organizador, debe saber combinar el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución. Se puede alcanzar un perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura sin alterar su finalidad, que es lo fundamental, y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de eficacia o el mayor rendimiento, ¿eh? La eficacia es conseguir los objetivos que uno se propone y la eficiencia con el menor costo posible. Entonces, estamos hablando de combinar la evolución del tiempo con la del espacio, que es lo que da las bases para la organización. Quien organice con cierto criterio de estabilidad una nación, un pueblo o un estado sin tener en cuenta los factores que juegan en la evolución del tiempo y del espacio, irá al fracaso desde el mismo momento de la iniciación de la organización, nos dice el general don Juan Domingo. La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. Y lo dice el general de esta manera. La perfectibilidad orgánica se alcanza mediante el ejercicio consciente, mediante la autocrítica y la racionalización permanente, que ya vamos a ver qué es, ¿eh? La racionalización permanente de los organismos administrativos y de gobierno. La racionalización es la vuelta de tuerca, le dice el general, a una organización. Es buscar siempre el perfeccionamiento a través de la coordinación y de la unificación de objetivos dentro de los distintos elementos de una organización. Entonces, repito, la perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente, mediante la autocrítica y la racionalización permanente de los organismos administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal y como asimismo en la organización popular. Porque para Perón la organización es igual en todos los ámbitos, tiene las mismas. Estos principios sirven para toda organización y analícenlo ustedes, compañeras y compañeros, en el ámbito donde ustedes se desarrollan y van a ver que es así. Esto, lo que Perón nos enseña, tanto en conducción política como en organización peronista, no sirve solamente para la conducción política, sino que nos sirve para todos los ámbitos de la vida. La perfectibilidad supone que ningún organismo u organización sea tan rígido que no permita admitir nuevos factores que faciliten su cometido, claro. Lo más perfecto es aquello que evoluciona permanentemente adaptándose a las nuevas circunstancias, porque el mundo no es estático, es dinámico y cambia casi diariamente, nos dice el general Perón. El cuarto principio de la organización es la perfectibilidad, y los que se anquilosan en un sistema
y se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad de la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la evolución. Tanto en las organizaciones estatales como en las biológicas, la falta de evolución es envejecimiento. Se consigue la perfectibilidad mediante medidas de aplicación que van racionalizando permanentemente la acción, adaptándola a esa evolución. Adaptándola a esa evolución. Y por último, una organización ha de tener una perfección estructural y funcional muy alta para que realmente sea una organización. De la misma manera que un ser humano, un hombre o una mujer debe tener una estructura, o sea, un cuerpo muy sano y un funcionamiento de todos sus organismos muy sano para tener una alta organización, para tener una alta salud. O sea, para que todo funcione adecuadamente. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy este encuentro con ustedes sobre este tema tan importante de la organización, que ya vamos adentrándonos en temas importantes, significativos, como por ejemplo el de la objetividad, el principio de la objetividad, que es todos son importantes, pero el de la objetividad no se lo olviden nunca, porque es absolutamente central dentro del peronismo. Tan es así que en la definición de doctrina peronista, Perón no solo habla de finalidad, sino que especifica más la finalidad suprema de la doctrina peronista o justicialismo es buscar, es alcanzar, dice él, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Y ojalá, compañeras y compañeros, ustedes, mejor dicho, estas reflexiones que he compartido con ustedes le ayuden a contribuir cada día más y mejor a este objetivo central que deberíamos tener los peronistas y todos los argentinos, de buscar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.